Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Hola, bienvenidos a su podcast que es Lo Absurdo. El día de hoy estoy con un amigo de ya un tiempo que se llama Quique. Bueno, le decimos Quique, su nombre es Enrique. Es un compañero con el que estudiamos en la licenciatura, cuando estudié Ingeniería en Audio y Producción Musical. Y bueno, es una de las personas que, lejos de ser una persona muy amable y ser una persona que siempre está dispuesto a ayudar, es una persona que en lo personal pues admiro mucho. Pero pues bueno, parte de mi filosofía en este podcast es no decirles yo quién es el invitado, sino que el invitado se describa a sí mismo. Entonces, Quique, si me pudieras hacer el favor de comentarnos cómo te describirías a ti mismo, cómo te presentarías frente a una audiencia o no sé. Ok, gracias Beto. Buenas tardes. ¿Cómo me describo? Me describo como un hombre, una persona un tanto radical. Uh-huh. Me cuesta mucho los equilibrios. Uh-huh. Soy muy apasionado, soy sentimental, sensible, filosófico, uh-huh. Más pensador que actuador, o cómo se llama, más pensador sí. que actor. Actuante. Que actuante. Me describo como alguien que siempre está buscando como cierta concepto del deber ser, Uh-huh. de la armonía, y como que siempre está buscando cierta, no perfección, pero sí un poco así, o sea, no existe la perfección, Uh-huh. Pero te gustaría acercarte lo más posible a... Pues no me gusta lastimar a la gente, entonces Uh-huh. cada seguido estoy buscando pues que no está bien en mí para andar bien, ¿no? Uh-huh. Buscando el equilibrio. Sí. Sí, es un tema complicado estar balanceado. Bueno, en este podcast también me gusta hacer un par de preguntas cuando comenzamos. Y la primera es, si fueras un electrodoméstico, ¿qué electrodoméstico serías y por qué? No manches. Está bueno, ¿no? Sí. Pues la primera imagen que se me viene a mi mente es un refrigerador. Uh-huh. ¿Por qué? Supongo que porque es grande, porque le cabe mucho. Ya. Porque tiene comida y me gusta mucho la comida. Sí, yo también me veo a mí mismo como un refrigerador. Me gusta tener comida adentro. Eso es, no sé. Eso es todo. También, si tuvieras que usar solo un tipo de calzado por el resto de tu vida, ¿qué tipo de calzado usarías y por qué? Creo que usaría zapato mocasín de ese tipo flexi. Ajá. Porque es muy cómodo y a la vez... Es como elegante y casual. Ajá, y si me dan ganas de jugar fútbol, también puedo jugar fútbol con él, aunque a lo mejor los maltrate un poco, pero... Ajá, pero salen al quite. Ajá, exacto. Órale, esa es una respuesta única en este podcast. Nadie había respondido eso, pero está interesante. Sí, creo que son zapatos versátiles también. Son versátiles. Entonces me imagino que tú no sufres de pie plano, ¿verdad? No, gracias a Dios, no. Qué bueno, qué bueno. Yo en lo personal no podría usar zapatos mocasines porque sufro de pie plano, entonces como que no me protegen bien el tobillo y preferiría evitarlos. Ok. Bueno, antes de empezar a grabar aquí en este podcast, estábamos platicando con Quique acerca del tema de la religión. Bueno, Quique es una persona que a lo mejor tiene una sensibilidad hacia este tema un poquito más desarrollada que yo, y por lo mismo pues empezó a salir la plática. Tristemente no lo grabamos, entonces ya se lo perdieron, pero algo que a mí en lo personal me agrada mucho de Quique es que desde que lo conozco no le tiene miedo como a saltar ante la autoridad si algo no le parece o no está de acuerdo o no lo entiende y quiere que se le explique esta situación. Entonces hay una anécdota que a mí me gusta mucho con Quique cuando estudiábamos, que bueno, nosotros estábamos juntos en el mismo salón de clases, como lo mencioné anteriormente,
Y durante esto, perdónenme, se me fue el hilo. Pero durante esta experiencia hubo una anécdota con algún profesor que por ahí nos estaba explicando la función seno y coseno, y nosotros éramos ajenos al tema, obviamente, estábamos aprendiendo, y la mayoría veníamos de áreas del conocimiento, licenciaturas o bachilleratos que poco tenían que ver con la ingeniería. Entonces no comprendíamos muy bien estos términos que para nosotros eran nuevos o distintos, o ya los habíamos olvidado. Entonces en ese momento Quique le dijo al profesor que estaba mal y que se estaba equivocando y que él no, como que no estaba explicando bien. Y el profesor, poco profesional tal vez, se molestó y le dijo, bueno, entonces ven y explícame tú. Y Quique se paró muy enojado y le dijo, pues no sé, no sé cómo explicarlo, pero usted tampoco lo está diciendo bien. Entonces, y a partir de eso como que creció esta rivalidad entre ese profe y nuestro compañero Quique, que con el tiempo pues obviamente todo salió bien, pero en ese momento en particular pues sí fue ahí un poco tenso. Entonces, justo ahorita que estábamos empezando a platicar, me estaba diciendo que él, a través de otras conversaciones y de analizar la religión que él profesa, se dio cuenta de un error, o lo que él me menciona que considera un error en el protestantismo. Entonces igual sí me gustaría dejar eso grabado porque, bueno, a mí me pareció muy interesante lo que me estabas contando. Entonces, si pudieras hablarme al respecto. Sí. Todo surge como muchos en México. Yo igual nací católico sin saber qué onda, ¿no? Te llevan a misa, haces tu primera comunión, shalala, shalala. Y la religión es algo bien fuerte. Uh-huh. Es decir, en teoría son conocimientos que te llevan a una calidad de vida. Uh-huh. Pero hubo un cisma que es del que estábamos hablando. O sea, ahorita ¿se vale decir palabras así de todo tipo? Este es tu espacio, Quique, úsalo. Si hay 100,000 iglesias, ¿no? Creo que si buscan en internet hay no sé cuántas cada hora o cada segundo se están formando. Y es un tema en el que voy a ser muy claro, se entienda o no, la iglesia en teoría debe de ser una. O sea, teóricamente Cristo dejó una iglesia y dijo, yo voy a hacer mi iglesia. Uh-huh. No mis iglesias, no mis testigos por acá, todos por todos lados. Entonces, yo caí en una de esas, pues les llaman sectas. Siento gacho decirles sectas, uh-huh, honestamente, porque, no sé, siento como que cuando señalas a alguien y le dices drogadicto o algo así. Pero bueno, le llaman sectas. Resulta que todo este movimiento protestante tiene un error en el tema de conocer la doctrina, que es bueno, no creen en el Papa, dicen que es una jalada, que uh-huh, no hay pastor más que Cristo. No creen obviamente en todo el tema de la Eucaristía, de la comunión. Uh-huh. No creen en los santos, según tampoco, entiendo. Tampoco. Les llaman, a los católicos les llaman herejes y les llaman idólatras. Ajá. Sí, se dice mucho que los católicos como que nada más adoramos imágenes. Adoran, exacto. Bueno, adoran porque yo ya no me considero católico después de tanto tiempo. Y estuve 2 años aproximadamente, poquito más de 2 años en un movimiento que yo le llamaría pentecostal. Uh-huh. De todo lo que hacen ese movimiento es percibir, es como una sesión con el Espíritu Santo. O sea, es como una sesión espiritista, pero con el Espíritu Santo, ¿no? Por así decirlo. Okay. Es decir, lo invocas al grado de que lo sientes, uh-huh, y vives una presencia. Ok. ¿Y tú llegaste a sentir eso? Pues llegué a sentir cosas. Ajá. O sea, tal vez no dirías fue definitivamente el Espíritu Santo, pero algo movió en ti. Sí, algo se movió. Y se movió un amor grande por Dios, por Jesús, por la Biblia, por todo este show de querer vivir lo más santo que se pudiera. Uh-huh. Sin embargo, eso genera conflicto, uh-huh, genera neurosis. Ok, ¿por qué? La neurosis, bueno, lo explico así rápidamente. Uh-huh. La neurosis, hasta donde yo la entendía a mi ex esposa,
que es psicóloga, es una reacción al entorno y a veces las reacciones son negativas, pero es una reacción de adaptación. Entonces, cuando tú conoces un personaje como Jesús que nunca la riega, por así decirlo, ¿no? Que siempre es santo y que nunca va a mentir, robar, matar, ni lastimar a nadie, empieza a generar un conflicto en uno y empiezas a querer ser así, pero cuesta un huevo, güey, porque somos humanos. Entonces, esa misma neurosis no me dejó estar satisfecho en la iglesia en la que estaba. A pesar de que me sentía muy bien, empecé a percibir una inestabilidad. De que dije, güey, o sea, está muy chido lo que siento y todo, pero ¿dónde está la base? ¿Dónde está la estabilidad de todo lo que estamos haciendo? Porque me empezó a cansar también algunas cosas con respecto al dinero. O sea, era aportar mucho a la iglesia en el tema económico, y de repente, me imagino que eso también tiene esta parte en uno que dice, ok, pero si se supone que estamos todos aquí por cumplir una fe y por querer ser mejor persona, ¿por qué tengo que pagar para tener acceso a eso, ¿no? Que en teoría es una cuestión si uno desea que la iglesia crezca, aporta lo que uno considera que tiene que aportar. Sí. Pero que, bueno, no sé, en esta iglesia era como una imposición de... Nunca es una imposición, pero se te enseña que si quieres recibir bendición, pues tienes que pagar. Hay que dar. Ajá. O sea, si tú das, recibes. Como una especie de condicionamiento, ¿no? Sí. De, ok, tú puedes venir, nosotros no te obligamos a pagar, pero si no pagas y no ayudas, porque no es el tema del pago, no estás ayudando a la iglesia, ¿no? Exacto. Entonces, si no lo estás haciendo, pues entonces es probable que, como tú no tienes la disposición de ayudar, es probable que, yo no soy nadie para decirlo, pero es probable que Dios no te quiera ayudar, porque tú no estás ayudando a los feligreses de la iglesia. Es probable. Algo así, o sea, es un tema. En la iglesia católica también hay gente que tiene dinero. Sí, claro. Pero en el protestantismo se da muchísimo. O sea, hay pastores millonarios, neta millonarios, con casas millonarias. Sí, pues yo recuerdo una experiencia que tuve en Más Vida, es una iglesia cristiana. Entonces, pues fuimos a ver el sistema de audio en vivo de esta iglesia, y es un sistema nada modesto, lo contrario a modesto diría yo, una consola envidiable, un equipo de audio lineal, instrumentación increíble, o sea, todo con muy alta tecnología. Y pues bueno, yo obviamente lo respeto, no es si la gente considera que esa es la forma de acercarse a Dios y que a través de las alabanzas, y que por lo mismo las alabanzas requieren esta majestuosidad de equipo, pues bueno, se entiende, ¿no? Al final es su libertad de culto. Lo que a mí me generaba conflicto en esa iglesia en particular es que pues la mayoría de la gente pues, es blanca, acomodada, ¿no? O sea, realmente no ves a mucha gente de una clase social más baja o... Es correcto. Sí, ese tipo de cosas, como que a mí en lo personal siento que es como de Dios está al alcance de tu sueldo, ¿no? O sea, y mientras que eso a mí me genera mucho conflicto, porque también algo que tenían era un espacio reservado para las familias que aportaban más dinero, y ese espacio estaba al frente de la iglesia. Eso en Más Vida, que fue lo que yo vi. Eso no lo sabía. Ajá, entonces a mí me pareció también eso como... Ya era bastante obvio, pero ver eso sí fue como de ya... Me pareció incluso una grosería, es como de, bueno... Entiendo que a lo mejor aporten más porque sus condiciones les permiten aportar más a la iglesia. Sí. Pero en teoría pues no debería haber esta distinción entre quien más aporta y quien menos aporta, porque digo, si tanto adoramos o adoran a Jesús, dudo mucho que Jesús... Te voy a dar un aporte sobre eso, fíjate. Así, en la iglesia se habla mucho del diezmo. Y hasta donde he aprendido, el diezmo ya está abolido. No es que no lo quieras dar. Tú puedes dar lo que tú quieras, lo que te nazca. Cuando una persona da el diezmo, bíblicamente dice Dios que lleves el diezmo a su casa para que no falte la comida ahí. Entonces, pues aprendí yendo a un sacerdote muy preparado, honestamente, tipo predicador. Se llama Luis Toro, que
el diezmo no es para que tú te lo guardes, ¿no? O sea, si tú eres pastor, no es para que, ya me llegaron 5,000, 10,000 varos, qué chido, bendecido soy. Ajá. Sino es para que toda la gente que llegue ahí coma. Uh-huh. Porque ese versículo de la Biblia viene en el Antiguo Testamento, lo dijo cuando a la nación de Israel, en los templos se atendían viudas, se atendían indigentes, se atendía todo aquel que llegaba a pedir un taco, uh-huh. se le daba un taco. Uh-huh. Entonces, dicen, los sacerdotes hacen este hincapié a los pastores protestantes, les dicen, oye, si estás recibiendo dinero no te lo guardes, o sea, no es para ti, uh-huh. es para que veas por los demás. Uh-huh. Entonces ese es un tema. Uh-huh. El otro tema es cuando yo me volví, pues sí, protestante, suena chistoso, este es un tema bien mamón porque está loco esto. Cuando yo me volví protestante, haz de cuenta que me volví a bautizar. Uh-huh. O sea, tú antes de ser protestante fuiste católico. Sí. Y volví a ser católico, otra vez soy católico. Ajá. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, me imagino que lo vas a explicar, ¿verdad? Ok. Los protestantes tienen la idea de que Jesús ya te perdonó, o sea, ya no hay pedo, ya uh-huh. chingaste. O sea, no existe el pecado original. Ellos tienen la idea de que Jesús ya rompió con eso. Entonces, uh-huh. tú al aceptar a Jesús en tu corazón, eres ya, vas al cielo. Uh-huh. Entonces hay un ejemplo que me gusta mucho que les puse ese sacerdote. Le dice, ok, si una persona se arrepiente, ok, vuelve a matar, no hay bronca. No le supieron contestar porque se están contradiciendo. ¿Sí me explico? O sea, si yo acepto a Jesús en mi corazón y ya tengo un pinche ¡pum! Me mato un cabrón, uh-huh. de todos modos voy a ir al cielo, güey, porque ya soy salvo. Porque yo acepté a Jesús en mi corazón. Porque ya soy salvo, ajá. Exacto. Entonces, ahí es donde entra un tema que los protestantes no quieren, que se llama la confesión. Uh-huh. O sea, sí puedes ir al cielo siempre y cuando vuelvas a redimirte. ¿Y qué es la redención? O sea, ¿cómo se redime uno? O sea, porque ir a confesarte, es decir, ir y yo decir, bueno, sí he pecado. Porque a mí ese es un conflicto que siempre tuve de la religión católica. El primero es, ¿quién eres tú como sacerdote para decirme estás perdonado? Uh-huh. La otra es, ¿quién dice que estas cosas que yo estoy haciendo, o sea, ¿quién define que sean un pecado, no? O sea, uh-huh. ¿por qué es un pecado? O sea, porque yo lo veía sobre todo en el tema de la sexualidad. Uh-huh. Yo cuando empecé a explorar mi sexualidad y mi cuerpo, uh-huh. Pues me masturbaba y uh-huh. a mí en mi colegio católico se me enseñó que eso era un pecado, que uh-huh. eso no se debía de hacer. E incluso creo que está muy estigmatizado el tema de la libertad sexual dentro de la iglesia. Entonces a mí eso me genera mucho conflicto porque bueno, es de lo único, por así decirlo, de lo que yo soy dueño, de mi cuerpo, de mi ser. Entonces siempre me generó conflicto que eso fuera visto como un pecado, porque también siento que favorece al desarrollo de confusiones o de represión en uno mismo, porque es como de claro que como un ser vivo, sí, tengo impulsos. Y tienes deseos. Y tengo deseos. Uh-huh. Y pues quiero que estos deseos e impulsos sean satisfechos, uh-huh. pero se me enseña a reprimirlos y eventualmente se desbordan. O sea, sí, todo lo que se reprime eventualmente se desborda, y cuando se desborda, bueno, puede que sea una maratón de chaquetas en tu casa o puede que sea un delito sexual. Entonces creo que es un tema como muy delicado. Maratón de Pornhub. Maratón de Pornhub. Entonces como que de repente eso sí es un tema que a mí me parece complicado también en la iglesia. O sea, ¿en qué momento ellos deciden que es un pecado, y en qué momento uh-huh. también deciden que un sacerdote puede perdonártelo? Bueno, bíblicamente viene, no, igual te lo puedo buscar de rápido, pero bíblicamente viene, dice, al sacerdote lo tendrás por santo, aunque es un hombre. Uh-huh. ¿Y por qué tiene el poder de perdonar pecados? Porque ahí, otra vez, todo está basado básicamente en la Biblia y en la tradición con T mayúscula, uh-huh. que es otra cosa que no aceptan de este lado, uh-huh. del protestantismo. Viene en la Biblia, en el Evangelio, cuando les dice todo aquel al que le perdonen los pecados le quedan perdonados, a los que no se los perdonen le quedan sin perdonar. Uh-huh. E incluso a San Pedro le dijeron, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Uh-huh. Eso significa que les dio poder, claro, potestad. Uh-huh. Punto número 1. Punto número 2, ¿quién eres tú? Yo
este es mi testimonio personal. Yo creo en la confesión porque he visto la liberación de la confesión no solamente en una iglesia. Yo fui a un grupo de Alcohólicos Anónimos cuando estaba más chavo porque andaba bien metido en drogas. Y lo que hacen, y espero, bueno, no la voy a cagar, sí, o sea, pero la experiencia del cuarto y del quinto paso, que de hecho dice el libro de Alcohólicos Anónimos, es esa, es una confesión. Es reconocer ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza de tus hechos. Eso te libera. Cuando lo reconoces, o sea, cuando dices, ¿sabes qué? Lo hice, o sea, punto, no lo voy a juzgar, pero lo hice, es verdad. A nadie le puedo mentir. Sí. Sí, porque bueno, más bien yo lo he visto con el tema de las mentiras, porque fui en algún momento de mi adolescencia un mentiroso compulsivo. Ok. Y de lo que yo me di cuenta eventualmente es que le puedes mentir a todos, pero a ti mismo no te puedes mentir. No. Y el problema con eso es que como a ti no, y tú todo el tiempo sabes, cargas con culpa todo el tiempo, cargas con el peso de tus propias acciones y eventualmente pues la verdad sale a la luz, ya sea porque alguien la descubre o porque tú mismo no puedes ocultarla toda la vida. Exacto. Y ese es el fin de la confesión. O sea, el fin de la confesión no es nada más ir y me tengo que confesar, es a ver, güey, ¿cómo estoy viviendo? Es hacer una reflexión sobre ti mismo. ¿Cómo estoy viviendo? Y ya el que ir a que te perdonen los pecados, yo creo que es por fe. O sea, porque sí, la neta, pues no mames. Tú no estás seguro, ni siquiera lo estás viendo de que estás perdonado. Además también es como que te reconforte, ¿no? De cierta forma, el hecho de que alguien más te diga Dios te perdona. Sí y es no, como, porque genera neurosis también. Oh, es decir, tú vas, te confiesas y quedas blanco, güey, pero en cuanto sales, te lo garantizo que vas a mancharte. Claro. Segurito. Qué hueva estarse confesando cada 8 días, güey. Ajá. Pero entonces, ¿qué hacemos al respecto? Yo pienso, o al menos así he regido mi vida, en ser honesto con Dios, primero que todo. Como dicen, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. A Dios no le voy a mentir, ni a mí me voy a mentir. Todo, incluso lo más vil que me pueda venir a la mente o que pueda sentir. De ahí parto a analizarlo, si vale la pena trabajarlo o no, si acudo a alguien profesional o no. Y ya de ahí yo decido, obviamente pues sí siento que en su momento me confesaré a su tiempo, pero no tan seguido, porque digo, güey, es una chinga, o sea, está peladísimo mantenerse. Claro. Es un camino de reflexión sobre uno mismo constante, ¿no? Imagínate, vas, te confiesas, güey, y dices, no, señor, es que yo soy un grosero, soy una persona que le mienta pelado, señor. Se le mienta a su madre, a la gente, y dice, estás perdonado, hijo, muchas gracias. A huevo, padre, gracias. Sales del confesionario y hasta comulgas todo, te subes al coche y se te mete un güey en un coche y le mienta a su madre. Ya hiciste el coraje y todo el desplante de exquisitez. Exacto, ahí es donde entra, fíjate, el catecismo es una madre bien gruesota, no es un librito chiquito que yo pensaba que era así. O sea, tú también hiciste todo el catecismo. Lo estoy repasando, está en internet y es una madresota. El catecismo te dice que para que una cosa sea pecado tú tienes que estar consciente del hecho. Ya. O sea, ese sí es un pecado cabrón. Cuando tú estás consciente que estás haciendo el mal y no te importa vale y dices, verga, claro que lo voy a hacer. Exacto. Porque quiero. Entonces ahí eres un pecador tremendo. El pecado es ir en contra de Dios. Bueno, yo también ahí entro como en cierto conflicto porque siempre en este tema de creencias hay de todo. O sea, hay quienes creen y quienes no creen. Y dentro de la gente que no cree, esa gente que no cree, en algo cree. Sí. O sea, no puedes estar toda la vida pensando, o bueno, sí puedes, o sea, es el tema del nihilismo, no puedes pasarte tú toda la vida diciendo, pues la vida no tiene sentido, todos venimos aquí sin ninguna razón y nos vamos sin ninguna razón. Cabrón. Y pues esas personas a lo mejor la viven muy campechana porque pues están libres de ataduras, ¿no? Porque es como, bueno, si no importa y no trasciende nada de lo que yo haga, piense o sienta, pues bueno. Pues eso es liberador también. Entonces, hasta cierto punto, porque entonces que no vayan al médico, ¿no? Porque pues... Bueno, eso ya también es un poquito esta falacia del falso dilema, ¿no? Que o es A o es B, pero también entre A y B pues hay un camino, ¿no? Entonces
yo creo que en el nihilismo es como esto, ¿no? De, pues, no me interesa si hay algo después o no, porque pues tengo lo que tengo ahorita y esto es lo que supongo es importante de alguna forma, o simplemente no es importante de ninguna forma y no me interesa absolutamente nada, y dices, pues bueno, es hasta en eso, es su creencia, o sea, en eso cree. En eso cree. Y en eso basa su estilo de vida. Entonces es como, hay gente que, bueno, yo me incluyo en ese grupo de gente que en lo que creemos es que sí hay algo, o sea, yo no creo que, o me gusta más bien creer que las cosas no están aquí por casualidad, sino que hay algo que nos llevó a estar de alguna forma todos juntos y evolucionar de esta forma y convertirnos en seres humanos que pueden hacer un podcast. Yeah. Pero creo también que Dios, o al menos choco mucho con esta imagen de Dios europea, que es un hombre barbudo, blanco, muy muy alto, sentado en una silla todo el tiempo, que aparte puede ver y puede estar en todos lados, pero por alguna razón no le gusta intervenir. Entonces yo más bien a la como creencia que he llegado por experiencias personales, nunca por ir a una iglesia o algo así, es cada uno tiene como a Dios en sí mismo. Entonces me parece muy interesante como lo dices tú, de yo no le miento a Dios, por ende no me miento a mí mismo. Entonces siento que de alguna forma, no como un culto al ego ni nada así, pero de alguna forma creo que nosotros somos nuestro propio Dios, por así decirlo. Entonces nosotros reconocemos cierta divinidad en el hecho de estar en este plano, ¿no? Y creemos y queremos pensar que eventualmente si nos portamos bien, si somos buenas personas, vamos a tener cierta recompensa en la cuestión del paraíso o de la vida eterna o no sé. También creo que está esta cuestión de querer reencontrarnos con nuestros seres que ya no están en este plano físico, terrenal, pero yo pienso que realmente lo que puedes llegar a disfrutar solo lo puedes disfrutar en vida. Creo que este tema de portarte bien para eventualmente morir y tener una recompensa me parece tortuoso, porque qué tal que tu último día de vida no te alcanzaste a confesar o no alcanzaste a redimirte o no y ya todo tu camino se truncó porque el último día de tu vida no pudiste acceder a la redención. Que imagino que la iglesia tiene un caso previsto también para eso. Me parece que sí. Ajá, pero en la vida que yo vivo, yo considero que la verdadera recompensa a nuestras buenas acciones y a nuestras ganas de ser correctos está aquí. O sea, si yo me comporto bien con mi comunidad, con mis vecinos, con mi gente cercana e incluso con mi gente no cercana o con la gente que no me cae tan bien, pues la recompensa es que mis relaciones con esas personas van a ser más saludables y van a ser pues más llevaderas. Claro. Al contrario, si yo soy un patán o si soy una persona pues grosera o desagradable, pues el único resultado que voy a tener pues tal vez no sea una consecuencia como el infierno una vez que me muera, pero tal vez sí, por decirlo figurativamente, el infierno estando en vida, ¿no? O sea, ser una persona que no es bien recibida, que, no sé, todo el mundo habla mal de ti o cosas por el estilo. Siento que ese tipo de acciones deberían tener más peso aquí, en el mundo terrenal, que es el que todos vivimos, que en un paraíso después de morir. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, todo lo que dices es bíblico, o sea... ¿Ah, sí? Pues sí, porque Jesús dijo... en el Sermón del Monte dice: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Pues más o menos lo que dices. Hay que ser, si yo soy chido con los demás, probablemente pues voy a recibir tal vez la misma respuesta. Es más probable que la gente me trate bien si yo soy buena onda. Hay algunos puntos que yo quisiera, o sea, en respecto a Dios, lo que más quisiera aportar igual en este podcast es: no dejen de buscarlo, no dejen de... O sea, no nada más lo tiren así como, me vale vergas, ese güey, ¿eso qué? ¿No? Porque, por ejemplo, tú dijiste el Dios europeo.
yo me di cuenta que en la Biblia nunca se narra, nunca se relata, Nunca ni se se describe un describe a Dios Dios, como ajá. tal. El Dios europeo lo toman de Cristo, que lo vuelven europeo, que lo vuelven güero, y lo vuelven canoso, tipo medio Zeus. Pero de hecho no, en la Biblia no se habla de un Dios así. ¿A qué voy con esto? Sí vale la pena buscarlo, porque Dios es amor. O sea, básicamente, conocer a Dios es empezar a meterte como hasta en tu filosofía, en qué pedo conmigo, quién soy. A lo mejor llegues, a lo mejor no. A lo mejor llegues a otra pinche de corriente, ¿no? Como dices, nihilismo, no sé, tantos que haya, filósofos. Pero Dios, lo que hace o lo que hace en este mundo es el amor. Ese es es a lo más que puedes aspirar. Es a lo más que puedes llegar. Es el día que tú profeses así bien cabrón en conocer a Dios, te vas a dar cuenta que es amor. Ok. ¿Por qué? Este ya es un pedo mío que he reflexionado. El odio tiene un límite y necesita chingar. El amor no, el amor tiene paz, no hay pedo. O sea, podemos vivir 1000 años y yo no hay pedo, güey. Esa es mi concepción de Dios, no tanto como le llaman Antropomorfo. no como antropomorfizarlo, Antropomorfo. sino Dios es amor. O sea, si quieres conocerlo en un cuerpo, ok, ya vino Cristo, ahí está el cuerpo. O sea, esa es la visión física de Dios. Pero si quieres conocer al Padre o al Espíritu Santo, igual, ese es el amor. ¿Qué hace el amor? Siempre te va a amar, güey. Siempre te va a amar. Sí, que creo que también un tema es que como que al menos ahorita que estamos, bueno, en esta época de la humanidad, que estamos de cierta forma acostumbrados o normalizamos la inmediatez, tener las cosas a la mano de forma práctica y de forma más o menos rápida. Sí. Creo que por lo mismo el camino espiritual se ha vuelto más complejo, porque el camino espiritual lleva lo que lleve. O sea, nadie te dice cuánto tiempo te falta, nadie te dice cuánto ha sido tu progreso. O sea, es un tema muy personal y de mucha introspección. Entonces creo que también por eso se vuelve tan complicada esta búsqueda de Dios o de la espiritualidad o de la divinidad o como se le quiera llamar, porque pues realmente nadie te dice cómo vas, nadie te da una palmadita en la espalda. No te llevan tus números. Nadie lleva tus cuentas más que tú mismo, ¿no? Y a veces uno es tramposo. Fíjate, ahorita me dejas pensando en eso y fíjate, así como existe Dios, existe el diablo, ¿no? Y el diablo siempre está chingando. O te pongo un pecado, yo me chaqueteé 10 veces ayer, güey. No lo hice, pero es un ejemplo. Pero podría es pasar. Un ejemplo, ¿no? Bueno, muchos pensamos en el pecado, pero no pensamos en la otra parte. Tal vez te chaqueteaste ese día, pero estuviste 6 días sin chaquetearte. Y hasta donde yo entiendo, Dios también lo cuenta. O sea... ¿Y qué tal si me chaqueteé una vez por día? Pues, pero fue un minuto, ¿sí me explico? O sea, estuviste 24/7 dándole duro, güey. Claro. Entonces, yo sí considero que Dios es bien misericordioso. Y no lo digo desde una perspectiva de que Dios sea vanidoso, sino que el amor te tiene paciencia. O sea, ahorita la humanidad para mí está valiendo verga. Sí, creo que sí. O sea, está desorientada. Está como buscando como unos por un lado, otros por el otro, y yo, y sí, y tú y yo. Y yo siento como que hay al menos así lo percibo, hay una verdad como media genética, güey. Una verdad que trasciende. Pues que es el amor, que en algún momento vas a entender que, oye, güey, creo que no tengo necesidad de chingarme al otro, güey. O sea, creo que estoy bien. Cada quien su rollo, ¿no? Tengo comida en la mesa. Creo que es un tema también, yo lo veo mucho
porque lo plantea la religión y lo plantea, pues yo creo que la vida misma, el tema de la dualidad, ¿no? Que tú, por ejemplo, mencionas, yo soy una persona radical porque me cuesta trabajo encontrar el equilibrio. Yo antes también me consideraba una persona más tendida hacia lo radical, pero hoy en día intento estar más en el centro, porque siento que el centro es lo chido realmente, que el problema con el centro es que se le confunde con la tibieza, ¿no? Que es como de, si estás en el centro es porque no tienes el valor de oponerte a algo o no tienes el valor de tomar una postura, cuando es tal vez simplemente tengo el valor de no tomar ninguna de las dos posturas que se me están presentando, porque considero que las dos que se me presentan son incorrectas. Mi postura es no tomar ninguna de esas dos. Entonces, creo que con este tema tal vez es una constante, porque históricamente creo que la humanidad nunca ha entendido cómo llevársela suave, porque siempre hay conflicto. Y creo que el conflicto incluso es lo que le ha permitido a la humanidad avanzar hasta hoy en día. O sea, pues el conflicto constante entre yo quiero esto y otro grupo de personas quiere lo otro es lo que ha permitido hasta cierto punto el avance, porque bueno, existe también esta parte teórica, ¿no? De que a toda tesis hay una antítesis y al contraponerlas, al enfrentarlas, surge la síntesis, que la síntesis vendría siendo pues, el centro, ¿no? O sea, digamos que la tesis es un ala radical del lado izquierdo, por así decirlo, y la antítesis es el ala radical del lado derecho. Y al final, cuando se contraponen y se dan cuenta de que, bueno, a lo mejor unas cosas de aquí funcionan y otras cosas de allá, pues tenemos el centro, ¿no? Que para mí es como la forma más sensata de hacer las cosas o de vivir o de experimentar. Pero creo que el tema es que no podemos buscar todo el tiempo que la demás gente piense como nosotros, o sienta o viva como nosotros. Y creo que en el momento en el que aceptamos eso y entendemos que la gente no nos hace, sino la gente hace, es decir, no es por nosotros que la gente se comporta mal, o no es por nosotros que la gente es grosera, simplemente la gente así es. Y creo que en el momento en el que entendemos eso también nos liberamos mucho de conflictos, porque es como, incluso con nuestras amistades, ¿no? Mi amigo no me invitó. Entonces, no es él activamente me vio y dijo, hoy me caes mal y no te voy a invitar. Tal vez es simplemente hoy se le olvidó. O tal vez hoy quería ver a un grupo de personas distinto, porque se vale también, ¿no? Entonces creo que también es importante que como humanos entendamos que hay más humanos y que esos humanos tienen los mismos, sí, el mismo trip, ¿no? O sea, al final todos estamos buscando algo. ¿Qué estamos buscando? A lo mejor eso cambia, pero todos estamos buscando algo. Así es, pues en síntesis, ¿por qué el tema del protestantismo? Pues ahí está, hay errores y seguir. No sé cuándo lleguen a un concilio. Creo que nunca. Porque la Iglesia Católica a un nivel ortodoxo no lo va a dejar. Y los protestantes no creo que cambien. Y también es un tema como bien extraño, ¿no? Porque a mí de repente con estas cuestiones de la religión católica también digo, bueno, ¿y cómo se decide? Por ejemplo, hace poco estaba viendo que ya no existe el limbo. O sea, ya el Vaticano dijo, el limbo ya no existe. Pero ¿cómo sabías entonces que antes existía y por qué dejó de existir en este momento, en el 2021? ¿Qué ocurrió? De eso no estoy al para tanto, que ya fíjate. no existe el limbo, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones de repente digo, okay, o por ejemplo, ¿cómo saben que son 7 círculos en el infierno, no? O sea, según Dante Alighieri. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas, de repente yo digo, ¿quién toma esas? O sea, ¿quién es la persona que dice, yo creo que la nueva política de la iglesia tiene que ser esta porque creo que Dios así lo querría? Pues es un tema porque, bueno, lo hacen en concilio. Es decir... Pero alguien lo propone. Supongo. Se supone que todo viene basado desde Jesús. O sea, no puede salirse de lo que Jesús enseñó. El pedo está en que no todo está. O sea, yo no... Bueno, creo que Jesús habló del purgatorio, pero del limbo no sé qué pedo, güey. Entonces,
Lo que sé es que es por concilio. ¿Cómo lo proponen? No lo sé. Uh-huh. Está raro, eso es lo que a mí siempre me parece como extraño de la Iglesia Católica, como de repente hace estas pues aseveraciones, ¿no? tan duras. Pues es que la Iglesia Católica, lo único que te puedo decir de la Iglesia Católica es que existe la posibilidad de que nunca muera, güey. Yo creo que es la institución religiosa más aceptada a nivel mundial. O sea, independientemente de ya como uno la vea o los errores históricos que ha tenido o todo eso, creo que al final pues es la institución con más infraestructura, con más dinero también y con más fieles, o sea, con más gente que predica esa religión, ya sea por una imposición o por una convicción. Uh-huh. Pero yo también veo muy difícil que en algún momento el Vaticano diga, bueno, ya, hay que empacar, la gente ya no quiere ser católica. Sí, no creo porque, bueno, es bíblico. Uh-huh. Y eso sí me lo sé, la cita sí me lo sé, está en el Evangelio de San Mateo, uh-huh. Capítulo 16, versículo 18. Dice que la Iglesia Católica, por eso tiene un papa, dice que Jesucristo estaba en un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Uh-huh. Y les pregunta, ¿no? ¿Quiénes dicen que soy? Y unos dicen, no, pues dicen que eres tal, que eres tal. Y se levanta San Pedro y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Y le dice, Cristo le dice, bien has respondido, como le dice, bien has respondido, Simón, algo así. Uh-huh. Porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uh-huh. Dice, y asimismo yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es un tema bien cabrón de debate. Uh-huh. Que los protestantes dicen que es un pedo. Que es fake. Dicen que los protestantes dicen que eso, no, dicen que eso, que Cristo lo dijo así, y la Iglesia Católica dicen que lo dijo hacia Pedro. Uh-huh. Por eso el Papa es el sucesor de San Pedro. Uh-huh. Es decir, cuando le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo que ates en el cielo quedará a ti te doy las llaves del reino de los cielos, le dice. Uh-huh. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Uh-huh. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Uh-huh. Entonces la Iglesia Católica sostiene que es la iglesia de la que se habla ahí. Uh-huh. Que esa fue su fundación. Ya. Es que también, bueno, es un tema ahí muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, los judíos también es una religión bastante vieja y que se ha enfrentado ante situaciones también adversas, duras. Sí. Y a pesar de que es una población pequeña comparada con la población mundial, uh-huh. La cantidad de judíos que existen, es una iglesia que sigue muy fuerte. Y seguirá. Y seguirá. Por yo creo que es esta misma convicción. ¿Te lo pongo más loco? Ajá. Dios tiene un pacto con ellos. Con los judíos. Y no se va a romper jamás. Uh-huh. El único pedo es que, bueno, te lo pongo así loco ya, si lo creen o no. Uh-huh. El único pedo es que los judíos se desviaron. Se supone que en algún momento los judíos regresarán. Uh-huh. Los judíos no reconocen a Cristo. Uh-huh. No lo reconocen como hijo de Dios. Ya. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Ajá. Uy, qué complicado. También cabrones, son comerciantes, son súper cabrones. Uh-huh. A todos les va bien, según yo. Yo veo que a todos los judíos les va bien, güey. Uh-huh. Creo que también es por lo mismo de que como son gente que tiene muy arraigado el tema de comunidad, uh-huh. Entre ellos mismos se apoyan bastante, porque son una comunidad que es... hace poco escuché un podcast también que hablaba precisamente del tema de comunidades y cómo los rabinos judíos no buscan que la gente se haga judía nada más porque sí, sino buscan crear comunidades. Ese es el tema, o sea, porque cuando uno forma parte de una comunidad, uh-huh. Uno se siente responsable no solo por sí mismo, sino por su comunidad. Otro. Entonces creo que también ese es un tema muy interesante de la religión judía y creo que también a eso podríamos
adjudicarle el éxito de la gente que profesa esa religión, que a lo mejor tienen un sentimiento de comunidad muy arraigado. Eso sí se está olvidando en la Iglesia Católica. Y eso no se debe de quitar. Sí, que creo que la Iglesia Católica tiende a ser más individualista, porque sí tenemos esto de ser buenos con el prójimo. No recuerdo bien cómo se dice, porque tiene mucho que no voy a una iglesia, pero recuerdo que cuando lo vi en el catecismo sí se habla del prójimo, ¿no? Y que hay que ser bueno con el prójimo y todo eso, pero eso en el tema de la escritura. Pero cuando tú vives la religión católica, realmente no, o al menos yo en la comunidad católica que estuve, que fue en mi colegio, realmente no viví yo nunca un tema en el que a mí se me inculcara el tema de apoyar a mi comunidad. Por eso muchos se vuelven protestantes. Porque se cansan. Sí, me imagino. Pero realmente las iglesias en inicio se apoyaban unos con otros. Y la enseñanza, básicamente ser católico no es tener un partido. Ser católico significa conocer la enseñanza correcta. Es como una iglesia más ortodoxa también, ¿no? La iglesia católica. Es más ortodoxa en el sentido de que no se ha salido, por ejemplo, unos dicen, no hay pedo si eres homosexual. La iglesia católica dice, no es cierto. Sí hay pedo. No hay pedo si eres alcohólico, si eres pinche... ¿Cuál es el problema depravado de la iglesia católica con la homosexualidad? Porque, bueno, yo creo que... a lo mejor citaría el catecismo, porque hasta donde yo lo entiendo, pues es simplemente la naturaleza. Pero es que, bueno, yo, en ese sentido como tan estricto, la homosexualidad también existe. Sí, existe. En la naturaleza, perdón. Entonces, ese es el conflicto más grande que tengo con la iglesia católica. Porque me parece, si Dios nos ama a todos por igual, ¿por qué le importa si tengo relaciones con alguien de mi mismo sexo? ¿Por qué a Dios le importan tanto mis genitales? Es lo que yo no entiendo. Citaría el catecismo, citaría la Biblia y citaría lo que yo pienso. Es que no recuerdo bien el catecismo, aquí lo traigo. Pero... O sea, ellos enseñan que Dios hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los hizo, y de ahí es donde está. De ahí es la unión, pues. La Iglesia Católica no condena la homosexualidad, condena el acto. O sea, yo puedo ser sexual. Gay, a mí me pueden gustar los hombres. No hay pedo. El Mientras pedo está en que me guste coger con hombres. O sea, que coja. Pero... ¿Y también hay pedos si un hombre y una mujer cogen? Pues seamos muy honestos, sí, o sea, según la iglesia, sí. O sea, la iglesia condena el placer sexual. No, entonces condena la unión libre. O sea, tú puedes coger con tu pareja chingón si estás casado. Ellos creen... Para la iglesia, o la iglesia enseña en que el matrimonio de un hombre y una mujer es similar al matrimonio de Cristo con la iglesia. Es indisoluble. Ya. O sea, Cristo jamás va a dejar a su iglesia, aún en espíritu. Bueno, creo que ahí es un tema con el que yo creo que jamás podría coincidir con la iglesia, porque creo que no se puede ser tan ortodoxo. Creo que al momento de ser ortodoxo a ese nivel, estás de alguna forma excluyendo mucho del ser humano. Creo que ser ortodoxo va en contra de la evolución social y emocional del ser humano. Y por lo mismo creo que no puedo coincidir. O sea, es una cuestión que si funciona para la gente de la iglesia, está bien, pero yo también digo qué feo ser homosexual y ser católico. Pues algunos simplemente lo reconocen, aceptan incluso pues que la paga, ¿no? La paga que sería, no sé. Pero yo digo, o sea, yo siento feo, ¿no? Digo, imagínate que yo voy a una iglesia y que después de un tiempo predicando me doy cuenta de que a esta iglesia en particular no le agrada a la gente que es morena. Y yo digo, yo nací así. O sea, yo no puedo cambiar mi tono de piel para ir al paraíso. Entonces yo digo, pues qué feo. O sea, porque sí me gusta mucho mi iglesia y mi comunidad y voy a seguir yendo, pero sabiendo que si yo me muero, mi iglesia me va a mandar al infierno, ¿no? Porque
porque así nací. Entonces, yo creo que ahí Dios, por ejemplo, si hablamos de un Dios y no de una iglesia, yo honestamente creo que sí hay un Dios. A Él no le importa ni tus genitales ni tu orientación sexual. Pues puede ser que no, puede ser que todos vayamos al infierno, quién sabe. Porque al final de cuentas, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los drogadictos, ni los homosexuales, ni... Lo dice la Biblia, pues, entrar en el reino de los cielos, eso dice. Uh-huh. Yo creo en la misericordia de Dios, pues, o sea, no a lo mejor decirte, ay, hijo, vente, no hay pedo, hiciste lo que hiciste. Uh-huh. La veo desde un punto de vista como más complejo. Es decir, tengo de dos. O Dios me acepta tal cual soy y no hay pedo, o tengo de tres mejor. O Dios no me acepta y me manda al infierno, Uh-huh. o la tercera es, Dios ahí me lleva. Ahí me lleva, o sea, tú no sabes. A final de cuentas, Jesús No sabes siempre... qué va a hacer contigo. Pues al que final. Cristo es el único que... Cristo dijo que nadie puede juzgar. Uh-huh. Nadie tiene derecho a juzgar. Solo Dios dijo. Pues Él dijo, no juzgues, porque a la medida que juzgues, serás juzgado. Ajá. Entonces, hay un... Que yo también lo veo, o sea, te está diciendo, tú no juzgues. Exacto, El único que puede juzgar es acá Dios Padre. exacto. Entonces tu iglesia te valga verga. ¿Qué hace esta Pues- gente? Porque quien los va a juzgar no eres tú, es Dios. Pues es que así es. Aunque me duela Ajá. decirlo, así es. O sea, aunque me duela decirlo en el sentido de que todos juzgamos, yo Sí, claro, pecado de claro, juzgar, claro que sí. la neta. Ajá. Pero hay una parábola en la Biblia donde Cristo enseña, dice, salió el patrón a buscar gente que le labrara su tierra. Ujú. Invitó a unos a la tal hora, después más tarde invitó a otros, más tarde, hasta el final. Ujú. Y a la hora de la paga a todos les pagó igual. Y los que empezaron primero dijeron, no mames, ¿qué pedo, güey? Ujú. Es curiosa la respuesta, dice el patrón, les dice, ¿y qué no es mi dinero? ¿Qué no puedo yo decidir cómo pago? Yo te ofrecí el trabajo y tú aceptaste. Ujú. ¿Qué hiciste? Bueno, si no, pudiste haber dicho que no. Ujú. ¿A qué me refiero? El capitalismo siempre vence. Yo lo he interpretado, fíjate, Ajá. a lo mejor estoy cagándola, ¿no? Ujú. Pero pues que Dios es el que manda, güey. Y si Él quiere Pues es que sí, salvarte, o sea- o si Él quiere llevarte por el camino, tú no le vas a decir qué hacer. Ujú. Tú no le vas a decir, Dios, ese güey es gay, ¿por qué lo estás llevando al cielo? Te vale madre, pues Pues Dios verá. es mi pedo, no Ajá. el tuyo. Tú no sabes si ese gay hizo más obras que tú. Ujú. Y yo por querer mantener una actitud bien recta fui un culero. Ujú. Muy interesante el tema de Dios. Tal vez Dios, en su santa gloria, dice, a mí ni siquiera me importa. No entiendo por qué hicieron una religión alrededor de mi existencia. Yo solo estoy aquí pasándola suave en el universo. Y esta gente haciendo una religión, yo no les pedí que hicieran. Pues sí, puede ser. A lo mejor al ser humano le falta mucho, güey. Ojalá. Ujú. No lo sé. Dice cosas bien, bien locas. Ahorita regresando hacia lo que dijiste, Dios en su santa gloria. Ujú. ¿Cuánta gente no se desvive por alabar a Dios, güey? Y en la Biblia viene de que Dios tiene quien le alabe. O sea, Él tiene ángeles día y noche. Ujú. No te ocupa. Dios lo que quiere es que tú agarres el pedo. Ujú. Sí, pues ese güey está viviendo la suave, o sea, Sí. O sea, es como, a mí me gusta mucho también esta de ayúdate que yo te ayudaré. O sea, es como, sí, haz por ti primero y ya si veo que te hace falta un empujón, pues intentaré dártelo. Ponte Pero chingón. si nada más andas ahí valiendo verga y quieres que yo te resuelva la vida, pues no, papito, así no va a funcionar. sí me escucho porque como que volteo mucho de mí. Sí, se escucha bien. Yo sigo creyendo en el amor, güey. Ujú. O sea, aunque la gente no cree en Dios, no se han dado cuenta de que Dios no es una pinche perspectiva filosófica de
despotismo, güey. Es lo que yo quiero que un día la gente ojalá pueda. Claro, ¿no? Porque también se tiene la idea, ¿no? De que Dios es un güey que siempre te está señalando y lo estás haciendo mal. Oye, todos me la pelan y sí. No es cierto. Cabrón, o sea. Creo que también esto se tiende a pensar porque se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ajá. Entonces se tiende a creer que, bueno, si yo soy culero y si yo soy así, puede que Dios sea de la misma forma. Dios conoce el bien y el mal. Pero no es malo, güey. A lo que yo entiendo, y es para mí es un simbolismo. Como Superman, o sea, están las dos, pero él decide ser bueno. Para mí es un simbolismo, güey, el tema del Génesis, güey. O sea, eso que tú dices está en Génesis. El hombre, cuando fue creado, no era malo, güey. Pero ahí es un simbolismo que está bien chingón leerlo. Son los 3 primeros capítulos. Bueno, un poquito después de la creación. Los 2 primeros son la creación. También está chingón para que te des un viaje. Pero cuando Dios crea al hombre, no es malo. Entonces yo he tenido la hipótesis de que en algún momento el hombre fue muy animal, al grado de no ser malo, porque un animal no es malo. Aunque mate, no es malo. Es solo un animal. Es un animal. Dice, ahí es donde ahí me entra el pinche pedo de la serpiente, porque realmente la serpiente es la que tienta a la mujer. No me voy a meter en pedos porque ahorita los feministas me van a decir que pinche misógino, lo que sea. No, o sea, mi punto... Vámonos únicamente a lo que dicen las escrituras. Mi punto no es contra la mujer, mi punto es el hecho. El hombre en algún momento dice que comió un fruto y en ese momento sus ojos fueron abiertos y conoció el bien y el mal. Yo quisiera destacar ese hecho porque ahí está el detalle. Ese es el momento en el que el hombre, en algún momento de su historia, el hombre desarrolló razón. Y entonces ahí ya tiene una responsabilidad. Sí, claro, o sea, en el momento en el que tú ya tienes la conciencia plena de lo que haces, ya tú verás, o sea, si haces algo culero, ya sabes que estás haciendo culero. Está muy bueno este tema, Quique. Fíjate que yo en lo personal no soy un ávido conocedor de las Santas Escrituras. En algún momento fui a un colegio católico y más o menos llevé un catecismo y todo, pero yo quedé muy descontento con la iglesia. No con Dios, sino con la ortodoxia y con la doctrina. Con el dogma, sí, dije, muy padre su iglesia, pero yo me voy. No son ustedes, soy yo el del problema. Entonces ya yo decidí como, independientemente de las iglesias y todo, yo veré en qué creo. Ese es mi tema y a mí no me gusta que nadie me esté diciendo en qué tengo que creer, porque yo veré, es mi vida al final, yo decidiré si existe algo tal como un infierno, yo me arriesgaré a irme a él. Y si no, pues al menos yo viví como yo quise, como yo elegí, ¿no? Que al final, tomándolo también de estas enseñanzas, si Dios le dio al ser humano libre albedrío, pues yo tengo la decisión de si creo en él o no, que es esta pintura que es el hombre y Dios, y que el hombre tiene el dedo hacia abajo. Porque depende del hombre tocar a Dios. Cuando Dios tiene la mano totalmente estirada para tocar al humano, el humano tiene la decisión final de si estira su dedo para alcanzar a Dios o si lo deja en reposo para vivir su pedo, ¿no? Pero bueno, dejando ya de lado un poquito este tema de la religión, que sí está bueno, pero bueno... Vamos a estar todo el día. Sí. Bueno, decidí cortar el episodio de hoy hasta esta parte debido a que, bueno, después de esta sección pasamos a otro tema. Por lo mismo, en esta primera parte de la religión no hay un cierre como tal, entonces el cierre pues queda abierto hacia ustedes para reflexionar acerca de cómo la religión tal vez los impacta en su vida diaria o cotidiana o lo que sea. Y pues es todo. Si están dispuestos a escuchar episodios de 1 hora y media, que es el caso de eso duraba, también estaría bueno que me lo hagan saber en los comentarios. Y por lo pronto les agradezco mucho que sigan compartiendo el contenido, que la verdad estoy sorprendido de cómo han recibido este podcast, les agradezco muchísimo. Y pues ya saben, nos ayudan mucho si comparten, le hacen llegar esto a gente que creen que podría estar interesada en este tipo de contenido. Y nos pueden seguir en todos lados como Lo Absurdo Podcast. Y en el link de este episodio les
les dejo algo del trabajo de Quique, que también es compositor de música electrónica, y por ahí se encuentra haciendo algunas piezas. Bueno, Quique es un compositor bastante brillante, entonces pues les recomiendo que se den una vuelta por su contenido. Y pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero tengan una excelente semana, supongo, no sé. Siento que estoy terminando de dar una clase con mis alumnos, porque así termino las clases que doy. Pero bueno, muchas gracias.